Mi sueño es dibujarte una sonrisa, escucharte decir que estás orgulloso de mí. Quiero gustarte. Tienen ustedes. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Si les parece, comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor para que Él sea quien inspire, sostenga y acompañe el desarrollo de estas jornadas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que estas jornadas comiencen en ti como en su fuente y tiendan a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues nada. Señor decano de la Facultad de Teología de Granada, Padre Ignacio Rojas, ha sido una sorpresa, una grata sorpresa contar con usted en estas jornadas de Santo Tomás que organiza el Instituto Teológico San Eufrasio, centro afiliado a la facultad que usted dirige. Ilustrísimo señor rector del Seminario Diocesano de la Inmaculada de San Eufrasio de Jaén, reverendo señor don Julio Segurado Cobos, director del Instituto de Ciencias Religiosas de San Dámaso en su extensión en Jaén, querido padre y amigo Diego Molina, primer ponente de estas jornadas culturales, queridos seminaristas, queridos alumnos del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén, queridos hermanos todos, buenas tardes y bienvenidos a las 36ª Jornadas Culturales de Santo Tomás de Aquino, organizadas por el Instituto Teológico San Eufrasio y el Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso en su sección a distancia en Jaén, dirigido por don Julio Segurado Cobos. En su nombre y en el mío, nuestro más cordial saludo a todos los presentes y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Un año más, y ya son 36, nos volvemos a encontrar en este hermoso salón de la Casa de la Iglesia de Jaén para celebrar unas jornadas culturales en torno a la figura del gran santo y sabio dominico Santo Tomás de Aquino. Su grandeza intelectual, su profundidad teológica y su ejemplaridad de vida le han granjeado diferentes denominaciones: Doctor Angelicus, Doctor Communis, como lo llamó Pablo VI, o Doctor Humanitas, como lo denominó Juan Pablo II. Todos estos calificativos resaltan una faceta o singularidad de uno de los grandes maestros del pensamiento. Ellos nos recuerdan que Santo Tomás es uno de esos gigantes desde cuyos hombros podemos ver más cosas y más lejos que ellos, pero no por la agudeza de nuestra mirada o la altura de nuestro cuerpo, sino porque nos ayudan a elevarnos, siguiendo el pensamiento del obispo de Chartres, Juan de Salisbury. Y nosotros ahora, con el mismo espíritu que movió a Santo Tomás, que no fue otro que tratar de iluminar a sus contemporáneos con una mirada de fe, asumimos año tras año el reto de organizar estas jornadas culturales. Las jornadas culturales de este año llevan por título El Concilio Vaticano II, continuidad y renovación. Nuestra intención, al elegir este tema, ha sido hacernos eco
de la exhortación que hacía el Papa Francisco a propósito de la necesidad de volver nuestra mirada sobre el concilio. Nos decía el Santo Padre: han pasado ya 60 años desde el inicio de aquel acontecimiento que permitió a la Iglesia rejuvenecer su rostro y volver a presentarse al mundo como portadora de un mensaje que traspasa todas las fronteras. El Evangelio de Jesucristo, en efecto, es un anuncio tan universal que no puede tener límites. Y continúa diciendo el Santo Padre: el Concilio Vaticano II ha marcado un nuevo desarrollo en la enseñanza bimilenaria de la Iglesia, permitiendo que el futuro pudiera ser iluminado con la profundidad e intensidad de este magisterio. Es tiempo de redescubrir la belleza de esta enseñanza, que aún hoy estimula la fe de los cristianos y los llama a ser más responsables y presentes en ofrecer su propia contribución al crecimiento de la humanidad entera. Así pues, el Concilio Vaticano II ha sido un acontecimiento determinante en la vida de la Iglesia, un punto de inflexión, y nosotros, como dice el Papa, estamos llamados a redescubrir la belleza de sus enseñanzas. En este sentido, nos proponemos tratar de entender que el concilio, en su contenido y en su forma, supone una continuidad en la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio. Las palabras que Pablo VI dirigió a los padres conciliares en su clausura son hermosas y merece la pena recordarlas. Momento único este, de una significación y de una riqueza incomparables. En esta Asamblea Universal, en este punto privilegiado del tiempo y del espacio, convergen a la vez el pasado, el presente y el porvenir. El pasado, porque está aquí reunida la Iglesia de Cristo con su tradición, su historia, sus concilios, sus doctores, sus santos. El presente, porque nos separamos para ir al mundo de hoy, con sus miserias, sus dolores, sus pecados, pero también con sus prodigiosos éxitos, sus valores, sus virtudes. Y termina diciendo el Papa Pablo VI: el porvenir está allí, en fin, en el llamamiento imperioso de los pueblos, pero una mayor justicia, en su voluntad de paz, en su sed, conscientes o inconscientes, de una vida más elevada, la que precisamente la Iglesia de Cristo puede y quiere darles. Está claro que el deseo evangelizador del concilio hundía sus raíces en el pasado, llamaba a sostener el presente y abría al futuro. Por eso el concilio se presentaba como un paso decisivo en el camino de la renovación impulsada por los movimientos bíblicos, litúrgicos, teológicos, pastorales y catequéticos que surgieron durante la primera mitad del siglo XX. Un camino de renovación que ha ido configurando la comprensión del ser y el hacer de la Iglesia en las últimas décadas. Y ahora nosotros, como hijos del Vaticano II y miembros de la generación posconciliar, hemos de ser conscientes de que nos encontramos en un momento de singular importancia, en lo que se conoce en la historia de los concilios como el tiempo de la recepción. A nosotros nos corresponde interpretar el mensaje de los padres conciliares y hacerlo historia, para que siga inspirando a los cristianos de las próximas generaciones. A la hora de elegir el título de las jornadas culturales, se suele pensar en un tema que se encuentre entre la fe y la razón, o la teología y la filosofía. Es decir, se busca un diálogo con la cultura y con el tiempo presente. Por eso, a lo largo de estas 3 décadas, han sido muchos y muy variados los temas que se han abordado en estas jornadas y nunca se han repetido, pero hasta este año. Después de 10 años, de 11 exactamente, volvemos a tratar el tema del Concilio Vaticano II. Y lo vamos a hacer con 2 de aquellos ponentes que nos acompañaron, entonces jóvenes ponentes, hoy 11 años más viejos. Don Diego Molina, profesor de la Facultad de Teología de Granada, y don Francisco Castro Pérez, profesor del Instituto de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga. Son los mismos, pero no son lo mismo. Han pasado 11 años y han crecido en sabiduría y gracia ante Dios. Y eso nos lo van a hacer llegar nosotros también hoy. Por último, notificar que la última de las jornadas estaba prevista que la impartiera el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, pero ha tenido problemas de última hora y nos ha comunicado que no va a poder acompañarnos. Entonces,
Pues nada, como se necesitan comodines para todo, en este caso el comodín voy a ser yo y voy a tratar de dar la última de las ponencias que estaba prevista que impartiera el señor arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Sin más, dejo la palabra al señor rector para que presente a nuestro ponente de hoy y solo os invito a que disfrutéis y disfrutemos juntos de estas jornadas hoy, mañana y pasado. Gracias a todos. Ilustrísimo señor director del Instituto Teológico San Eufrasio y también provicario, con todos los poderes, puesto que hoy es la máxima autoridad de la diócesis que está presente en esta sala. Padre Ignacio y también Padre Diego, don Diego, pero es también padre, como antes hemos estado ahí bromeando, ¿no? Julio, querido compañero y director de la sección del Instituto de Ciencias Religiosas San Damaso, aquí en Jaén, en nuestra diócesis. Queridos seminaristas, queridos amigos y amigas todos que os congregáis con nosotros, unís a nosotros en esta celebración de esta jornada de Santo Tomás. Me toca presentar a don Diego Molina, el ponente de esta tarde. Don Diego es natural de La Zubia, en Granada. Nació en 1964, es decir, en plena celebración del Concilio Vaticano II. Pero no, era difícil enterarse entonces. Incluso hasta muchos de los que participaron tampoco se enteraron. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1985 y fue ordenado presbítero en 1996. Realizó los estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas. Obtuvo luego el grado de licenciado en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente realizó estudios de teología en la Facultad de Granada y en la de St. George de Frankfurt-Main, en Alemania, obteniendo en esta última el grado de doctor en teología. Es profesor de Eclesiología e Historia de la Teología en la Facultad de Teología de Granada desde el curso 1999-2000, justo en el cambio de milenio y de siglo, por tanto. Y profesor invitado del Colegio Máximo San José de San Miguel en Argentina desde el 2002. Ha investigado fundamentalmente sobre la eclesiología en la Compañía de Jesús y sobre temas de espiritualidad ignaciana. Es autor de numerosos artículos en diferentes revistas, entre ellas la Revista de Teología Pastoral de Salterre, Manresa, Revista de Espiritualidad Ignaciana, y Proyección, Teología y Mundo Actual, revista de la Facultad de Teología de Granada. Tiene también diversas colaboraciones en obras colectivas y también algunos libros. Evolución y vigencia de las condiciones de infalibilidad, que fue el discurso inaugural del curso académico 2005-2006 en la Facultad de Teología de Granada. O la Vera Esposa de Cristo, la primera eclesiología de la Compañía de Jesús, que recoge los tratados eclesiológicos de los jesuitas anteriores a Belarmino. También ha dirigido diversas tesis doctorales y ha coordinado varias obras colectivas. Don Diego Molina, ya en 2004 en la revista Proyección, Teología y Mundo Actual de la Facultad de Teología de Granada, en un número extra dedicado al 50 aniversario de la revista, en un artículo titulado La eclesiología en la segunda mitad del siglo XX, concluye al final con estas palabras. Después de que el siglo XX ha sido el siglo de la Iglesia, en el que ésta ha realizado una labor de reflexión fundamentalmente sobre la Iglesia ad intra, el siglo XXI le plantea el reto de saber proclamar el mensaje de Jesús en una sociedad marcada por otros valores e intereses. Es hora quizás de profundizar siguiendo lo que ya se ha empezado a hacer en la vertiente a destra,
sin olvidar los problemas intraeclesiales que siguen pendientes de solución, pero sin convertirlos en el principal problema con el que la Iglesia se encuentra hoy. En esta conclusión de su artículo, nuestro ponente ya apuntaba, creo yo, a la reflexión que hoy nos propondrá y que titula El Vaticano II, un concilio para el siglo XXI. Don Diego, le escuchamos con todo nuestro interés y atención. Muchas gracias. Uno aprende de uno mismo escuchando estas presentaciones. Yo no sé si hay alguno de ustedes que estuvo aquí hace 11 años. Me consuela, si es así, el que yo no recuerdo de qué hablé. Por lo tanto, puedo suponer que tampoco ustedes lo recordarán. Se me pidió hablar del Concilio Vaticano II. Un concilio que fue inesperado, porque cuando terminó el Concilio Vaticano I en 1870, con la aprobación de la Pastora Aeternus, en la que se promulgaban los dos dogmas papales, la jurisdicción universal del Romano Pontífice y su correlato en el tema doctrinal, que es la posibilidad que tiene el Papa de hacer afirmaciones infalibles, algunos pensaron que la época de los concilios había pasado, hasta que Juan XXIII, en un gesto inesperado, anunció la convocatoria de un concilio el día de la conversión de San Pablo, el 25 de enero de 1959. Con sus propias palabras, se trataba de una resolución decidida en favor del recuerdo de algunas formas antiguas de afirmación doctrinal y prudentes ordenamientos de disciplina eclesiástica, que en la historia de la Iglesia, en épocas de renovación, habían dado fruto de extraordinaria eficacia. Y así anunció con estremecimiento y conmoción, pero al mismo tiempo con una humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de un sínodo diocesano para la urbe y de un concilio general para la Iglesia universal. El Papa Juan XXIII tuvo una alocución en la apertura solemne del concilio el 11 de octubre del año 62. Y ahí señala que sobre la base de la tradición, el espíritu cristiano, católico y apostólico del mundo entero espera un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiada y expuesta también ella a través de las formas de la investigación y de la formulación literaria del pensamiento moderno. Dado que una cosa es la sustancia de la antigua doctrina del Depositum Fidei y otra la formulación de su revestimiento. La distinción realizada por el Papa Bueno es importante. El Concilio Vaticano II no fue convocado para responder a una amenaza concreta que la fe católica estuviera recibiendo, como había ocurrido en los anteriores concilios, sino que fue convocado para realizar una presentación de la fe católica para que la Iglesia pudiese desarrollar su misión de manera más efectiva. Voy a desarrollar mi exposición en 3 partes. Una primera, intentaré describir el desde dónde venía el concilio, qué fuerzas estaban funcionando cuando el Concilio Vaticano II tiene lugar, cómo el concilio recogió una serie de movimientos y dinámicas que ya existían. En un segundo momento señalaré los aspectos más importantes de la enseñanza conciliar y terminaré con una mirada a la situación actual que la Iglesia vive con respecto a este concilio. La época del concilio. Una de las fuerzas de los movimientos que dieron lugar al concilio es el movimiento bíblico, impulsado en sus inicios por anglicanos y protestantes.
y había sido ya asumido por algunos pioneros católicos. Pío XII lo promovió con la encíclica Divino Afflante Spiritu, pero su asimilación en vasta escala, en los seminarios y universidades, en las parroquias y en los colegios, en los movimientos y en las asociaciones laicales, era lenta e insuficiente. Salvo excepciones, la palabra de Dios no impregnaba ni el magisterio, ni la teología, ni la liturgia, ni la oración, ni la catequesis. El volver a colocar a la Iglesia y toda su acción a la luz de la palabra de Dios parecía una necesidad clara, cosa que hizo el concilio a través de la Constitución de Ibergo. Desde comienzos del siglo XX se había desarrollado una teología de la misión, a partir de la dificultad que suponía anunciar el Evangelio por parte de iglesias que estaban separadas entre sí. Esto había llevado al desarrollo del movimiento ecuménico, ante el cual la Iglesia Católica había estado bastante remisa. El concilio había de reflexionar sobre el significado de las otras iglesias cristianas, todavía más sobre el significado de las otras religiones y el papel del pueblo judío en la historia de la salvación. A esto respondieron el decreto Unitatis Redintegratio, Lumen Gentium, Nostra Aetate y también Ad Gentes de alguna manera. En los decenios anteriores a los años 60 habían surgido en Europa figuras y movimientos muy amantes de los pobres y del valor cristiano de la pobreza. Tenemos a Silón, a Cardín y Lajocque, a los hermanitos y hermanitas de Foucault, a los sacerdotes obreros de la Misión de Francia. Los hubo en todas partes. Lo novedoso de esos movimientos, que siempre habían existido, es que unían el amor y el servicio a los más pobres con la voluntad de luchar contra las injusticias estructurales, viviendo con ellos y como ellos. En el concilio resonaría el deseo de un estilo de vida más sencillo, una puesta a punto en cuanto a las tradiciones, los gestos, las fórmulas, para superar fórmulas, gestos que eran más propios de los que buscan distinciones mundanas que de aquellos que quieren seguir a Jesús. Esto aparece en el intento que hizo Gaudium et Spes. En los años preconciliares, un enfoque clave en los estudios sobre la Iglesia había sido el término bíblico pueblo de Dios peregrino, a la vez que se habían ido poniendo las bases para que surgiera lo que después se calificó como Iglesia Comunión, como dirá Lumen Gentium 1, la Iglesia como un sacramento, como signo e instrumento de la unidad del género humano con Dios y de unos con otros. La idea de un pueblo de Dios que peregrina sirve para expresar las condiciones humildes de la marcha de la Iglesia, la verdad honda e iluminadora de que caminamos no en la plena luz, sino en la oscuridad de la fe y en la fortaleza de la esperanza. La idea de Iglesia como sacramento de comunión nos recuerda que todos somos hermanos y que estamos cimentados en el amor y llamados a vivir el amor cristiano. Estos dos términos conjugan así la fe, la esperanza y el amor, las tres grandes fuerzas que impulsan todas nuestras relaciones con Dios y con los demás. Se pensaba además en una iglesia servicial, de reuniones comunitarias en las que la fe se comparte, con una liturgia viva y acogedora, más inculturada con signos propios de país o de la región. La Iglesia sería el lugar entonces donde el todo, lo católico, lo universal, se desposa pacífica y alegremente con lo local y lo concreto. Desde los años 50, además, se había empezado a pensar en la teología del laicado, por lo que se había preparado la superación de la dicotomía
jerarquía por un lado y laicos por otro. Por siglos habíamos vivido una mentalidad en la que los laicos eran los que aprendían, la Iglesia discente, y la jerarquía los que enseñaban y mandaban, la Iglesia docente. En la Iglesia Pueblo de Dios todos tenemos ministerios y todos recibimos carismas, desde los muy especiales hasta los más cotidianos. Todos servimos a los demás y todos nos complementamos, desapareciendo la falsa pregunta de quién es el más importante. Se pensó en un laicado participativo, bien formado, comprometido, que le infundiera alma al mundo desde dentro, como también en una jerarquía cercana a la gente, capaz de ejercer nuevas formas de liderazgo. A esto respondió Lumen Gentium, pero también Sacrosanctum Concilium o Gaudium et Spes. Por fin, desde los años 50, Europa occidental se estaba ya sobreponiendo de las heridas de la guerra. Alemania, Francia e Italia empezaban a dibujar el croquis de lo que después será la Unión Europea. Pero el olfato popular ya advertía entonces sobre las asechanzas de una economía de consumo. Y ya se empezaba a oír eso de que nos va demasiado bien. Junto con esa formidable recuperación de la economía de los países europeos de posguerra, aumentaba la brecha entre el primer mundo y el tercero. Aumentaba la pobreza de cientos de millones de seres humanos. La encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII del año 1961 se hizo eco de esas inquietudes y planteó la urgencia del desarrollo económico guiado siempre en favor del ser humano. Estos eran, creo yo, los movimientos que durante el siglo XX habían ido empujando a la Iglesia a la necesidad de repensarse, la necesidad de volver a plantear su mensaje de manera que pudiera entrar en diálogo con el mundo en que la Iglesia vivía. A partir de ahí, las enseñanzas más importantes. ¿Qué nos da el concilio? Lo voy a hacer a partir fundamentalmente de los documentos que yo creo más productivos. En primer lugar, la Dei Verbum. Para algunos teólogos, la Constitución dogmática Dei Verbum es el documento de mayor calibre, el documento teológico mayor del concilio. El esquema primero de la Comisión Teológica llevaba por título De Fontibus Revelationis, sobre las fuentes de la revelación, y contenía 5 capítulos dedicados a la doble fuente de la revelación, la inspiración, la inerrancia, la composición de la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Escritura en la Iglesia. Cuando el esquema se presentó en el aula conciliar, se fueron manifestando las dos tendencias antagónicas. Unos decían que no trataba como era debido de la tradición divina y que era insuficiente para corregir las desviaciones de los exegetas. Los otros, que era contrario al espíritu ecuménico propio del concilio y cohibía indebidamente la libertad de investigación científica de la Escritura. El punto de discusión volvió a ser el de la controversia clásica con los protestantes, controversia que se desenfocó pronto hacia los términos escritura y tradición como si fuesen dos fuentes de la revelación. De hecho, sin embargo, el Concilio de Trento distinguía un nivel superior a la escritura y a la tradición. El Concilio de Trento hablaba de la puritas ipsa evangelii, de lo que es la pureza del Evangelio, de otro nivel en que hablaba de los libros santos y de las escrituras, y de las tradiciones no escritas. Lutero mismo hizo al principio esa distinción, pero más tarde, con la polémica, llegó a identificar
palabra de Dios con escritura. Es en ese nivel superior de la frase de Trento en el que insiste Dei Verbum, en su intento de dar un cambio profundo a la problemática católico-luterana. El Vaticano II desarrolla el principio tridentino. El Evangelio es la fuente de toda la verdad salvífica. Lo nuevo en Dei Verbum es que centra toda la doctrina de la revelación en la espera y manifestación de Cristo. Se trata de la historia de la salvación y de su cumplimiento en Jesucristo. Lo nuevo es el distinto modo de presentar la revelación que tiene el Vaticano II con respecto al Vaticano I, algo que parte de dos tipos diferentes de pensamiento teológico. Es evidente que Dei Verbum cita la declaración central del Vaticano I sobre la revelación, cita Dei Filius. Pero Dei Verbum, frente a Dei Filius, se va a fijar no tanto en el qué de la revelación, cuanto en el cómo de la revelación. Vuelve a colocar la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, también en su manifestación litúrgica, y desarrolla la idea de la revelación a partir de la categoría de encuentro entre Dios y el ser humano. Y esto me parece que ha sido bastante productivo. Por decirlo en palabras más simples, el Vaticano I se concebía la revelación fundamentalmente como un depósito de verdades, el Vaticano II la concibe fundamentalmente como un encuentro entre el ser humano y Dios, un encuentro que se ha ido revelando paulatinamente hasta llegar a la manifestación definitiva producida en Jesús de Nazaret. Segundo documento, Unitatis Redintegratio. Así empieza el decreto del Concilio sobre el ecumenismo. Las dos palabras abren el texto y encierran ya el programa con una fórmula en sí misma muy fuerte. Hay que recomponer la unidad. Para llevar a cabo su plan, el Vaticano II realizó dos modificaciones acerca de la eclesialidad de los cristianos que no están en comunión con la sede apostólica. La primera referente a los individuos y la segunda en referencia a las comunidades. En lo referente a los individuos se partía de la encíclica de Pío XII, la Mystici Corporis. Lo que había defendido la encíclica era que solo pertenecían a la Iglesia católica los católicos. A la Iglesia de Cristo pertenecemos solo los católicos, los que no han sido separados por una autoridad legítima. Esta era una posición que ni el esquema previo, que no se llegó a discutir, del Vaticano I, sostenía. Era una posición algo extrema. Y por eso esas ideas de la encíclica fueron recibidas con reticencia por los teólogos. Y terminada la guerra, los autores se esforzaron por interpretarlas del modo más benigno. La aportación del cardenal Bea fue importante desde su nombramiento como presidente del Secretariado para la Unidad. Y él va a interpretar estas declaraciones rígidas de Mystici Corporis, distinguiendo entre una pertenencia plena y una pertenencia no plena a la Iglesia. Algo que el Vaticano II va a recibir. Sobre la eclesialidad de las comunidades, el tema ya había sido abordado a su modo por Yves Congar en el año 37. Congar se planteaba qué son, a los ojos de la Iglesia, las cristiandades disidentes. No bastaba con preguntarse qué son los cristianos disidentes. El ecumenismo comienza cuando se admite que los otros, no solo como individuos, sino como cuerpos eclesiásticos, tienen también dones de Dios. En la medida en que las cristiandades disidentes hayan conservado principios de comunión con Dios puestos por Cristo en su Iglesia, podremos decir que los cristianos que pertenecen a esas comunidades se santifican en ellas no a pesar de pertenecer a ellas, sino gracias a ellas.
Ante esta cuestión, el concilio va a responder, primero, que hay una única Iglesia de Cristo. Segundo, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Tercero, que hay elementos de Iglesia en las otras confesiones cristianas. Cuarto, que esas comunidades son llamadas iglesias y comunidades eclesiales. Quinto, con ello el concilio les atribuye valor en el misterio de la salvación. Sexto, distingue el concilio con todo entre comunión plena y comunión imperfecta. Y séptimo, el concilio no formula criterios de eclesialidad explícitos para discernir qué comunidades son iglesias y qué comunidades son comunidades eclesiales. Desarrollar esta síntesis nos llevaría demasiado lejos, solamente apuntar que la relación entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica no fue descrita en el concilio como de identidad, sino que se usó el término subsistit in Lumen Gentium 8. Esta expresión importante es muy fácil de traducir. Somos lengua latina, romance, agarramos subsistit in y ponemos subsiste en. Y con eso no hemos solucionado nada. Porque la pregunta es qué significa en latín y qué significa en castellano. Pero una cosa está clara. El concilio no quiso afirmar que la Iglesia católica romana es el cuerpo místico de Cristo, como se leía en el esquema previo y todavía en el siguiente, lo cual se habría entendido como una identidad exclusiva. Tanto las intervenciones en favor de la no identidad entre ambas entidades, como la del cardenal Liénard en la primera sesión, como la oposición del obispo Carli 2 años después, iluminan el sentido del subsiste en como que la Iglesia de Jesucristo permanece plenamente en la Iglesia católica, sin negar que pueda permanecer también en otras iglesias y comunidades eclesiales, aunque sea no plenamente. De hecho, Unitatis Redintegratio trata sobre los elementos eclesiales que se hallan fuera de la estructura o del recinto de la Iglesia visible, que son elementos de santidad y de verdad, y que como dones propios de la Iglesia de Cristo impulsan a la unidad católica. El concilio da un paso más al considerar en los textos la entidad misma de las comunidades eclesiales en cuanto tales, algo que se ve en el nombre mismo que el concilio usa, iglesias o comunidades eclesiales, con la justificación que daba la relatio sobre el tema. El concilio reconoció el carácter eclesial de otras comunidades, ante todo de las iglesias orientales separadas, pero también en cierta medida de las iglesias de la Reforma, porque poseen un significado y un valor en el misterio de la salvación. Gaudium et Spes. Varios son los aspectos importantes de este documento. Señala un punto de inflexión en la manera como la Iglesia se concibe hacia afuera. Entre las profundas aportaciones del Vaticano II a la Iglesia se encuentra el haber establecido las bases para una nueva comprensión de la relación entre Iglesia y mundo. Se dejó de hablar en términos de potestad indirecta, de considerar aceptable la unión de trono y altar, de concebir a la Iglesia como una sociedad perfecta, para llegar a aceptar la autonomía del mundo y poder hablar así de una secularidad cristiana. Se produce entonces una valoración positiva del mundo, en la que éste no aparece como el contrario a la Iglesia, ni el mero lugar donde la Iglesia desarrolla su misión. El capítulo 4, que repite el título de toda la Constitución, es la clave de este documento. Y dentro de ese capítulo 4, el número 45, donde el concilio remite a la definición de Iglesia que ya aparecía
en la Lumen Gentium. La Iglesia, como sacramento universal de salvación, tiene como misión ayudar a que el reino de Dios llegue a la tierra. Aquí se encuentra la esencia doctrinal de Gaudium et Spes. La Iglesia es constitucionalmente, por naturaleza, como un misterio continuado de la presencia de Cristo en la historia. Se presenta así una Iglesia extrovertida, que busca un lenguaje comprensible y aceptable para todos los seres humanos. De hecho, los destinatarios de la Constitución son todos los que habitan este mundo, todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y es evidente que para poder llegar a hablar con todos los seres humanos hay que buscar algo donde podamos entendernos. La Gaudium et Spes asume el método inductivo, por el que se parte del punto de unión entre la Iglesia y el mundo para desde ahí hablar del misterio de la salvación. Y a esto se debe el que la primera parte del documento, que es la doctrinal, tome al ser humano como ese punto de comunión entre las dos realidades. Se toma al ser humano entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. En Gaudium et Spes aparece una antropología renovada. El ser humano se concibe como un ser abierto a la esperanza. Mientras que en tiempos anteriores los hombres buscaron la salvación en el pasado, concibiendo la historia como un proceso de decadencia de una etapa dorada inicial, en la actualidad la esperanza del ser humano está puesta en el futuro. La Iglesia, además, en este documento no aparece como la que tutela al mundo, y no solo como la que enseña al mundo, sino que también aprende del mundo. La Iglesia y el mundo son caminantes de la única historia hacia la misma meta, y en el encuentro mutuo se produce el enriquecimiento de ambas entidades. La Iglesia toma conciencia de poder ofrecer una gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia, y toma conciencia también de que el mundo puede ayudarle mucho y de múltiples maneras en la preparación del Evangelio. Estos son los documentos que a mí me interesaba subrayar. Es verdad que hay otros. Uno muy importante fue Sacrosanctum Concilium. Un documento al que ahora no se le presta demasiada atención, pero que supuso uno de los cambios más importantes para la Iglesia, porque la liturgia tiene que ver mucho con aquello que nos toca más hondo. Lo que hace el Vaticano II es darle a la liturgia una nueva significación, sobre todo al poner en el centro la categoría de misterio. El misterio es la historia de la salvación cuyo centro es Cristo, y toda la comunidad está llamada a participar de forma fructuosa de la acción litúrgica de la Iglesia. Como la liturgia es un tema que toca bastante hondo nuestro corazón y en la actualidad está habiendo ciertos problemas, tensiones con la liturgia, me parece que eso merecería una conferencia aparte. El último documento importante es Lumen Gentium y yo no esperaba tampoco decir nada de este documento. Es en el que yo me siento más a gusto y es el que me dedico yo a explicar en mi facultad. Pero bueno, ahí sencillamente es el documento que va a reflexionar sobre la Iglesia hacia dentro y donde la Iglesia se va a presentar, por un lado, como misterio, inserta en el plan de salvación de Dios, y por otro lado, como pueblo de Dios. Lo que aparece en ese documento es la importancia concedida al laicado, la proclamación de que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, el establecer el episcopado como verdadero sacramento, con lo cual la estructura eclesial se volvía a sustentar en una ontología de la gracia y no en la jurisdicción, el haber reflexionado sobre la índole escatológica de la Iglesia, con lo que se justifica la continua reforma de la misma,
Todo ello puso las bases para que hoy el Papa Francisco pueda llevar a la Iglesia por el camino de la sinodalidad. El viernes seguramente podrán escuchar mucho más de este tema. Tercero, ¿qué pasa con el Vaticano II hoy? El aspecto sobre el que se sigue discutiendo y escribiendo más en la actualidad con referencia a este concilio es el de su interpretación. Es fácil comprender que es algo que afecta a todo el concilio y que también se puede poner en relación con las diversas actitudes que se encuentran hoy en la Iglesia con respecto al Vaticano II. Brighenti, que es un autor brasileño, señala 3 actitudes. Por un lado, los que consideran al concilio como una traición a la herencia eclesial, los antivaticanos. En segundo lugar, los que consideran que el concilio fue una bendición para la Iglesia, pero que ésta ha de seguir evolucionando con la profundización de las líneas que se abrieron en el concilio, los sobrevaticanos. Y por último, los que se encuentran desilusionados tanto con la teología preconciliar como con la teología postconciliar y creen que la solución está en no racionalizar tanto el mensaje evangélico y en centrarnos en lo fundamental que es la experiencia religiosa, los post-vaticanos. Estos son los que dicen, el concilio estuvo muy bien, pero se habló mucho de lo que no es fundamental, se habló mucho de la Iglesia y no se habló tanto de Dios ni de la experiencia de Dios. Tenemos que volver a centrarnos en ese núcleo. Cada uno de estos grupos realizan una crítica del concilio y postulan una actitud ante él, mientras que los primeros olvidan el concilio y los terceros lo consideran ya caduco, los segundos asumen sus intuiciones fundamentales, pero creen que la fidelidad al concilio exige ir más allá de donde el propio concilio llegó. Estas 3 posturas siguen existiendo también en la reflexión teológica actual. Tenemos autores que están en la línea de la sobrevaticanidad. Y esos autores subrayan que no se trata solo de entender y profundizar los documentos conciliares, sino que se trata de proseguir el concilio, de hacerle avanzar hacia el cambio histórico iniciado por él. No se puede ser fiel al concilio, dicen, sino yendo más allá que él, en innovación y en creatividad permanentes. En definitiva, el Vaticano II fue un concilio, un acontecimiento del Espíritu, de un Espíritu que sigue siendo creador de su Iglesia y que sigue haciendo nuevas todas las cosas. También hay autores antivaticanos. Es verdad que no podemos encontrar a ningún autor que explícitamente diga que está en contra del Vaticano II. En teología católica no funcionamos así. La restauración no se da eliminando los textos conciliares, sino minimizando o no desarrollando las aportaciones novedosas del Vaticano II. Muchas de las esperanzas que despertó el concilio se han quedado sencillamente en eso, en esperanzas. Los autores que se inscriben en esta tendencia no atacan los textos del Vaticano II, pero los interpretan a la baja. Los desencantados del Vaticano II y que propugnan una vuelta a la experiencia religiosa frente a la racionalización de la fe, pues ciertamente no ofrecen ninguna teología. No es un ataque al Vaticano II, sino que más bien es una forma de vivir el cristianismo. Esto se puede ver en muchos ejemplos. Subsiste, ya que lo he tocado antes. Los sobrevaticanos afirman que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católico-romana, eso es lo que dice el concilio, como subsiste en las otras iglesias y comunidades eclesiales de la misma manera. Eso no lo dice el concilio.
los antivaticanos. El concilio, claro, la Iglesia, claro que subsiste, la Iglesia de Jesucristo, claro que subsiste la Iglesia católica. Y esto lo que quiere decir es lo que siempre hemos dicho, que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica. Eso tampoco lo dice el Vaticano II. Los posvaticanos dicen, nos da lo mismo, lo que nos interesa es la experiencia de Dios y no nos dedicamos a reflexionar sobre la fe. No voy a decir nombres, pero también podría darlos. En el fondo, nos encontramos con un problema hermenéutico en la interpretación del concilio. La polémica se inscribe en la línea de las dos hermenéuticas que Benedicto XVI distinguió. En el discurso a los miembros de la Curia de la Navidad ya de 2005, decía el Papa: en la recepción del concilio, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué ha sido insuficiente o equivocado? ¿Qué queda aún por hacer? Y constataba las dificultades que el concilio ha ido encontrando en las últimas décadas, consecuencias, según Benedicto XVI, de la equivocada interpretación de los textos conciliares. Para este Papa existen dos maneras diferentes de interpretar el concilio, maneras que él calificaba de hermenéutica de la discontinuidad, por un lado, y hermenéutica de la reforma, por otro. Yo no soy de los que discuten por palabras, pero a veces sí. En España, en concreto, algún arzobispo importante retomó esta idea de Benedicto, siempre diciendo hermenéutica de la discontinuidad y hermenéutica de la continuidad. Eso no lo dijo el Papa Benedicto XVI. Él habló de hermenéutica de la discontinuidad y hermenéutica de la reforma. Esas son las palabras del Papa. Mientras la primera, la de la discontinuidad, pretende interpretar el concilio independientemente de la tradición de la Iglesia, la segunda, la de la reforma, considera el Vaticano II en continuidad con toda la tradición, especialmente con los concilios de Trento y Vaticano I. Lo que hacía Benedicto XVI aquí era retomar el análisis que ya había hecho de forma más extensa el año 1985 en la entrevista que se llamó el Informe sobre la Fe, que apareció justo el año del Sínodo sobre el Vaticano II, a los 20 años de la clausura. En el nivel de la historiografía, esta problemática se observa en la comprensión del concilio o bien como acontecimiento o bien como texto. ¿Qué es el concilio? ¿El concilio es acontecimiento? ¿O el concilio es fundamentalmente los textos que nos ha dejado? Que ese acontecimiento es la idea defendida claramente por Alberigo, que ha publicado una historia del Concilio Vaticano II, una obra larga en 5 volúmenes, mientras que la segunda, que el concilio es fundamentalmente texto, es la idea que defiende Marqueto, que ha reunido sus aportaciones en un volumen cuyo título es significativo: el Concilio Ecuménico Vaticano II, contrapunto para su historia. El contrapunto es evidentemente a la historia escrita por el equipo del profesor Alberigo. Evidentemente, al final, el Concilio Vaticano no es solo acontecimiento ni es solo texto. Los textos nos sirven para entender los consensos a los que pudieron llegar los padres que estuvieron en el concilio, pero los textos siempre se interpretan a la luz de las discusiones que también están en las actas, de las preguntas de fondo que había y de la dinámica que la propia Asamblea Conciliar vivió. Y en ese sentido, el acontecimiento también es importante. No puede haber ningún concilio que se realice por Zoom. A Dios gracias. Porque cuando se juntan 2000 obispos en aquel tiempo en un lugar, se crean unas dinámicas que hacen brotar cosas nuevas, que no se crean si cada uno nos quedamos en nuestro cuarto respondiendo preguntas y mandándolas por email. Y ahí hay dinámicas que puede ser bueno que se pudieran recuperar.
Para terminar, una cuestión. ¿En qué medida el Concilio Vaticano II sigue siendo un concilio válido para nuestro hoy? Pues yo creo que en primer lugar por su carácter pastoral. Parece claro que el concilio no quiso formular definiciones infalibles, debido precisamente al carácter pastoral con el que fue convocado. Ningún documento del Vaticano II presenta una doctrina irreformable. Pero me parece importante tener en cuenta que el progreso de la Iglesia, aún en el orden dogmático, no se realiza en línea exclusiva de la verdad, de conceptos, sino fundamentalmente y también en línea de vida. El Vaticano II, si bien no quiso definir y no definió nada como infalible, supuso un avance excepcional en la profundización de la fe católica y nos invite a que continuemos conectando la reflexión con la vida. Esta ha sido una de las cuestiones que se le han discutido al concilio. Como solo era pastoral, no determinó ninguna nueva doctrina. ¿Desde cuándo la pastoral es un conjunto de fórmulas para saber lo que tenemos que hacer a la hora de presentar el mensaje? Toda pastoral tiene a su base una teología. Y la Iglesia en acto de misión también es creadora e impulsadora de desarrollos teológicos. Y esto es algo que deberíamos de tener presente. Me parece que el Vaticano II es un concilio para hoy porque son muchas las intuiciones y propuestas suyas que aún no se han convertido en vida en el interior de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en Sacrae Disciplinae Leges, de 1983, en la Constitución Apostólica que promulgaba el nuevo Código de Derecho Canónico, dice: de entre los elementos que expresan la verdadera y propia imagen de la Iglesia, hay que mencionar principalmente estos. Todos son del Vaticano II, de Lumen Gentium. La doctrina que propone la Iglesia como pueblo de Dios y la autoridad jerárquica como servicio. Además, la doctrina que muestra a la Iglesia como comunión y, por tanto, establece las relaciones mutuas que deben darse entre la Iglesia particular y la Iglesia universal y entre la colegialidad y el primado. También la doctrina según la cual todos los miembros del pueblo de Dios, a su propio modo, participan de la triple función de Cristo, es decir, sacerdotal, profética y regia. Doctrina a la que hay que añadir también la que considera los derechos, los deberes y derechos de los fieles cristianos y concretamente de los laicos. Finalmente, el empeño que la Iglesia debe poner en el ecumenismo. Eso es verdad, lo que dice Juan Pablo II, pero en muchos casos estas afirmaciones aún están esperando que produzcan los frutos que pueden dar. Temas como la colegialidad, el ecumenismo, la igualdad fundamental de todos los fieles cristianos, la participación de los fieles laicos en el triple munus de Cristo, la configuración de la autoridad para que ciertamente sea un servicio. A nivel de ideas, hemos asumido a manera casi de lemas o de eslóganes ciertas cosas que están en el concilio, pero ciertamente aún no las estamos viviendo. ¿En qué se nota? En las tensiones que surgen cuando se intenta llevar a la vida alguna de estas ideas y ampliar, por ejemplo, el que los laicos puedan ejercer alguna potestad de régimen. Me remito a la aprobación de la nueva norma sobre la curia vaticana. Y esto, que decía el Papa Juan Pablo II, solo con referencia a la Lumen Gentium, los campos de la liturgia, la profundización en la importancia de la palabra de Dios, la manera como la Iglesia se sitúa en el mundo, también darían para otro listado y ciertamente para otras muchas conferencias. Pero por hoy es suficiente. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, don Diego, por su magnífica ponencia. Sin duda alguna, siempre un placer escuchar. Y ahora, pues, se abre turno de preguntas por si alguien quiere preguntarle alguna cosilla, que quiere que desarrolle alguna idea un poco más. En fin, se abre el turno de palabra. No hay que estar de acuerdo conmigo. Yo sí tengo, don Antonio. Bueno, no es pregunta, es un simple comentario, porque yo estaba también en este salón grande y hermoso cuando se recibieron, cuando el obispo, que entonces teníamos, vino después de la primera sesión. Entonces era seminarista, pero cuando se terminó el concilio ya era sacerdote y estaba con los hermanos sacerdotes mayores, respetables, que el problema de la sotana, por ejemplo, era algo verdaderamente que temblaba a uno con aquello. Y entonces yo, ahora que todo lo has presentado así de conjunto, con esa claridad, etcétera, pues observo, me doy cuenta de cómo aquello le hacía sufrir a ciertos sacerdotes, a la mayoría de los sacerdotes mayores. Lo acogían porque era el concilio quien lo decía, pero aquello le hacía temblar, porque veía que había como una convulsión en lo que llevaba consigo ciertas afirmaciones y ciertos planteamientos. Y eso que entonces lo entendíamos o no lo entendíamos, no sé cómo era, pero sí que empezó a crear una línea divisoria, pues todavía está presente. Está presente cuando se llega a las consecuencias que esa presentación, si no es doctrinal, sí, digamos que es doctrinal, pero desde la carga pastoral nos presenta el concilio. En las consecuencias que eso lleva, diríamos que hay personas, hace temblar, porque es que es cambiar la visión y no cambiarla porque ponga un Cristo más arriba o más abajo, que ya a modo de anécdota yo termino con esto, un serio problema que tenía un sacerdote mayor, venerable, que como Cristo, que está clavado en la cruz, lo vamos a colgar ahora del techo a la hora de decir la misa, porque fue la solución que se hizo con los altares de cara al pueblo. En vez de tener el Cristo encima de la mesa, ¿cómo lo vamos a colgar nosotros? Ya lo colgaron los judíos. Esas expresiones se hicieron aquí. Bueno, perdón, la anécdota. Yo aprovecho esto, pero ya que están aquí los seminaristas, si ustedes disientan sobre cosas serias. La disensión es buena y posible sin llegar a la anatematización del otro. ¿Vale? En la Iglesia hay mucho espacio para... y por favor, en cosas serias, no en cosas... todos nos agarramos a cosas que nos dan identidad. Yo estoy pensando en otras cosas. Yo estoy pensando en... los jóvenes ahora son más amigos del clergyman, hablo de los jesuitas, que lo fueron los de mi generación o los más mayores que yo. Y algunos más mayores que yo no les gusta ahora que se pongan clergyman los jóvenes, con lo que nos costó a nosotros quitárnoslo. ¿Y qué más da? Unos se lo quitaron, otros se los ponen. Y eso no tiene materia para discutir. Lo que tenemos que hacer es aceptar la diversidad que tenemos. Creo que eso en la Iglesia de España hoy nos sigue siendo muy necesario. Yo sí tengo una pregunta, mientras surge alguna otra. Está claro que el Concilio Vaticano II es el concilio no solo de final del siglo XX, sino también del siglo XXI.
con la perspectiva que le da a usted el conocimiento de la Iglesia, ¿se podría hablar de un tercer Concilio Vaticano II o necesariamente lo que tenemos que hacer es desarrollar toda la potencialidad doctrinal y pastoral que se nos ofrece en el Vaticano II? En la conferencia que di cuando dimitió Benedicto XVI, cuando renunció, perdí la oportunidad de oro de haber acertado, porque se me preguntó si Bergoglio podría llegar a Papa. Y yo juré y perjuré que eso era imposible. Bueno, entonces ahora no voy a decir, bueno, que puede haber un Concilio Vaticano III, pues sí, porque la historia sigue para adelante y ya está. Lo que sí creo es dos cosas. Primero, no es fácil el realizar un concilio ecuménico ahora. No tanto porque ya no son 2.000 obispos, sino 4.000 y algo, sino además porque el Vaticano II fue el concilio en el que todavía existía un lenguaje común en la Iglesia, entre todos los participantes, marcadamente occidental. Hoy en día la Iglesia es una Iglesia ciertamente multicultural. Ya no existe una teología perennis. Tú has hablado de Santo Tomás como el maestro común, el doctor común. Cada vez hay menos doctores comunes y teologías universales. Y las iglesias que todavía en el Vaticano II eran, aunque no lo fueran legalmente, digamos, eclesiásticamente, eran iglesias de misión, hoy en día esas iglesias tienen un gran peso en la reflexión teológica. ¿Cómo combinamos esas diversas? Eso me parece que no es fácil, a no ser que nos quedemos en repetir el credo niceno-constantinopolitano, que es lo que nos une. Entonces, eso es una dificultad añadida que tiene la Iglesia universal, que tiene todo cuerpo en la Iglesia que sea también multinacional. Bueno. Y luego, aun cuando pudiera hacerse fácilmente, creo que el Concilio Vaticano II tiene todavía multitud de ideas que pueden dar mucho más juego y que no las hemos aprovechado. A ver, yo conozco más del tema de Lumen Gentium. La cacareada importancia que tiene el haber puesto el capítulo 2 en el número 2. O sea, hablar de la Iglesia como pueblo de Dios antes de hablar de las diferentes partes, de los diferentes grupos de la Iglesia, eso significa que para comprender la Iglesia tenemos que partir de la comunidad. Eso lo decimos todos, pero ¿qué consecuencias tiene a nivel estructural pensar la Iglesia partiendo de la comunidad? Creo que no las hemos sacado y que seguimos todavía en esa dicotomía clérigos-laicos, por ejemplo. Entonces, aún nos queda mucho espacio para poder recorrer ideas que en el Vaticano II se encuentran y que todavía no han sido todo lo productivas que podrían haber sido, creo yo. Los alumnos que pregunten le subiremos un punto en la nota. Muy buenas. En primer lugar, darte las gracias por esta reflexión que nos ha actualizado perspectivas para el siglo XXI del concilio. Pero yo, cuando estaba escuchando, digo, es que parece que hemos perdido 60 años en que hemos estado, sí, todo esto se ha explicado en los seminarios, todo esto lo hemos estudiado. O sea, la Lumen Gentium, yo la estudié hace ya 30 años y 30 y pico, y todos mis compañeros la hemos estudiado. Sin embargo, muchas veces, cuando uno hace afirmaciones o escucha al Papa Francisco, cosas que está haciendo, tal, nos parecen como cosas extrañas. O sea, hay algo que no funciona, algo que no, como en la teología está clara, pero la praxis no se ha visto casi afectada por el concilio. En nuestros pueblos, nuestra pastoral, da la impresión que ha sido mínimo. A mí, por ejemplo, me resulta muy escandaloso que el Papa Francisco haya tenido que hacer un decreto, como se llame, un motu propio de estos, en el 2021 para que la mujer pueda ser acólita o lectora. Es que es vergonzoso, o sea, que hayamos tardado 60 años en hacer eso, ¿no? Y ahora que he hecho del catequista, estamos todos que no sabemos por dónde meter mano al tema. Cuando es real que no hace falta
Ministro me refiero que los curas ya no podemos hacer lo que se hacía, cada vez somos menos, cada vez somos más mayores, estamos echando mano de cantera del tercer mundo, ni aún así llegamos, y todavía como que no nos fiamos de los laicos para que puedan realmente, 60 años diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? Es que yo creo que es un desquiciamiento tan grande de ser todos los días predicando la comunión, el pueblo de Dios, tal. Eso por todos los sitios, en todos los documentos, todos los obispos, todos los planes pastorales. Pero luego la realidad que tenemos es tan dura o tan contradictoria que al final, a fuerza de que no podemos, estamos cediendo cosas, pero no por convencimiento ideológico, ¿no? Pero fíjate, yo no sería tan negativo en lo que ha pasado en estos 60 años, ¿eh? A ver, yo cuando uno habla así en una conferencia, uno tiende a poner el acento a veces en lo que falta por realizar. Yo creo que sí hemos dado pasos en la Iglesia. Ciertamente en el ámbito ecuménico se nota mucho, ¿eh? Ahí hemos dado muchos pasos, aunque se nos escapan de vez en cuando alguna cosa. Pero también es verdad, uno podría preguntarse por qué nos cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, el concilio coincidió, aquí llamamos por zonas, coincidió en España con la crisis de la Iglesia y en Europa en general, ¿no? Y entonces aparecieron nuevas necesidades de buscar de nuevo la identidad, de nuevo cosas fijas. Y cuando la segunda socialización cesa en su presión, se vuelve la primera. Vamos, que la cabra tira al monte. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, la primera socialización es el cura manda. Los laicos no mandan. Llegan a las facultades, a los seminarios y para aprobar tienen que decir ciertamente eso no, sino otras cosas. Acaba la segunda socialización, llegan a los pueblos, esto me ha pasado a mí. Y lo primero que ha dicho algún exalumno mío, aquí el que manda soy yo. Digo, pues con eso no aprobó. Bueno, y eso pasa tanto a nivel de clérigos como a nivel de laicado. Tampoco el laicado está todo él deseoso de participar fructuosamente y responsablemente. Mire usted, yo vengo a oír misa, no me pida más. Bueno, hay inercias que se unieron a una situación de secularización rápida, de cambio de cultura, donde la Iglesia no hemos encontrado muy bien cómo entablar un diálogo con lo que hemos llamado posmodernidad, y quizá eso ha hecho que mantengamos más ciertos temas antiguos. Pero hemos dado pasos en bastantes cosas, creo yo. Aunque cuando hacemos reflexiones muchas veces ponemos el acento en lo que falta. Pues muy bien, pues nada. Si no hay ninguna intervención más, le damos nuevamente las gracias al Padre Diego Molina por habernos acompañado en este primer día de esta jornada, estas 36ª Jornadas Culturales de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, no hay dos sin tres, o sea que no hay dos sin tres, así que dentro de 11 años, quién sabe, pero el caso es que siempre será una alegría poder contar con su magisterio. Y mañana, si Dios quiere, nos acompañará don Francisco Castro Pérez, profesor de Teología Dogmática del Instituto de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga, y su conferencia será Cristo, respuesta al enigma del ser humano. Creo que es una visión también muy interesante la que nos va a presentar este sacerdote y profesor malagueño, porque nos va a dar una clave que aparece precisamente en el Concilio Vaticano II y de modo particular en Gaudium et Spes. Así que les emplazo mañana que volvamos a encontrarnos y disfrutar de la segunda jornada de estas jornadas culturales. Muchas gracias de nuevo al Padre Diego y a todos ustedes por su presencia. Muy buenas noches. Nunca olvidaré
Ah.